sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Siendo las 11:10 de la mañana, nos vamos a la República Argentina con Hernán. ¿Cómo te va, Casiari? Buen día. ¿Cómo va, Mariano? Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Contanos cómo viviste estas elecciones primarias legislativas, estas PASO. ¿Fuiste a votar? No fui a votar, pero porque soy muy descreído de la democracia y todo esto, pero después la pasé muy bien a la noche, hasta las 4 de la mañana, viendo como una especie de partido de la NBA, una definición por penales que hubo entre dos candidatos que fue muy divertida. No divertida por lo político, porque políticamente estaba todo definido. Claro, era absurdo esa definición por penales, era muy absurda porque en realidad no había un ganador por sobre el otro. Pero ahí es donde entendemos que no nos importa la política, sino nos importan los resultados, los numeritos y cosas por el estilo. O sea, la gente se quedó hasta cualquier hora, mucha gente, hasta cualquier hora para ver la definición de algo que no se definió y que no importaba cómo se definiera. Entonces, ahí es donde pienso, o sea, me certifico en esta sensación de que no importa tanto la política, ni los nombres, ni lo que ocurra, sino que más o menos ocurra algo divertido. Fue divertido. Exacto. Y a mí me sirvió. Había que ver las reacciones ahí. Eso importaba más que el resultado, porque en realidad lo del domingo fue un preámbulo para las legislativas de octubre, que son las que realmente importan, y allí van a tener que competir. Ahora más o menos estaba todo el pescado vendido, y si bien estaba bueno ver cuánto votó cada uno, no es que Bullrich le ganaba a Cristina o Cristina a Bullrich, pero igual era genial ver las reacciones y sobre todo las lecturas de los resultados de cada uno de los bandos, ¿no? Sí, bueno, en realidad había, para mi gusto, un morbo especial en la contienda cabeza a cabeza entre una expresidenta y un señor que nadie sabe quién es, que nadie le importa, que cada vez que abre la boca dice una boludez. Un tipo así como uno que apareció por la calle y le dijeron, vení, ahora sos vos. Igual le fue bastante bien, para ser un desconocido. Justamente porque a nadie le importa. Porque a nadie le importa nada, absolutamente nada. La gente no vota ni cerebros, ni ideas, ni ideologías, sino cualquier cosa que ocurra, y está muy bien, porque no tiene mayor sentido. Pero digo que esa contienda entre una persona, un personaje público popularísimo, odiado y amado, contra un nadie, es muy divertida de ver. Es muy divertida de ver, y además cuando quedan cabeza a cabeza con 35 votos de diferencia el uno con el otro. Obviamente esta contienda no terminó, va a terminar con un recuento de votos como si fuera la época de George Bush en Florida, claro, fue importante. A nadie le importa en absoluto, pero simbólicamente es importantísimo ver quién la tiene un poquitito más larga. Poquitito, sí, porque en realidad tuvieron un empate técnico. Está un poquito por encima Esteban Bullrich, pero hay que recontar unos votos y eso, o sea. Y en realidad en el fondo tampoco importa quién tenga más sufragios al final cuando termine. ¿No te sorprendió el triunfo arrollador de Lilita Carrió en Capital Federal? Porque aplastó a sus rivales. Ella ahora es de Cambiemos, del sector de Macri, ya desde hace un buen tiempo. Y Elisa Carrió fue la gran vencedora en Buenos Aires, en la ciudad. Sí, a mí me sorprende mucho ella como personaje, me sorprende muchísimo. Yo vengo de 15 años de vivir afuera, o sea que no tengo tampoco un conocimiento muy arraigado de esta mujer. Yo cada vez que la escucho me parece una incoherente absoluta, una señora con muchos problemas mentales, y que esté al 50% en la ciudad de Buenos Aires, habla de que estamos todos locos, para empezar. Y también me resulta muy divertido. Me parece, a mí me da la impresión de que la política es cada vez más divertida desde lo bizarro, desde lo absurdo, que no tiene mucho sentido, pero que pasan cosas, en la noche de elecciones pasan cosas muy interesantes para ver, desde un costado más antropológico que político. Más allá de que no fuiste a votar porque no te interesaban las elecciones, ¿hay algo de la jornada cívica que te guste? ¿Hay algo que vivas con intensidad en ese día? Sí, realmente sí, es la verdad. Recordar que hubo épocas donde no hubo ni siquiera atisbos de esto. Yo prefiero mil veces esta bizarreada y no lo que pasaba cuando no se podía votar. O sea, me parece alucinante que los domingos a la mañana la gente se levante y vaya a votar y tenga esperanza y fe, del mismo modo que me parece alucinante cuando van a la iglesia a rezar. O sea, yo no creo en Dios ni en nada, pero me parece encantador que las mayorías tengan fe en algo, me parece alucinante. Uh-huh.
Bueno, Hernán, queremos escuchar tu historia de hoy, que otra vez recuerda una vivencia con tu íntimo amigo Chiri cuando se encontraron con un borracho por la calle que terminó siendo un pintor famoso, ¿verdad? Sí, bueno, durante muchos años esa historia a nosotros nos quedó grabada en la cabeza. Fue una historia del principio de nuestra adultez, teníamos 20 años. Y una tarde, de muchos años después, yo encontré por casualidad en internet la página web de esta persona con la que nos habíamos encontrado y de la que habíamos perdido absolutamente el rastro. Y tenía un formulario de contacto y me animé a escribirle. Y la carta que le escribí a este borracho que nos encontramos una vez dice exactamente así. Una carta la mandé hace muchos años también. Dice: querido Hugo, esto que te voy a contar pasó hace más de 20 años. Espero que el formulario de contacto de tu página que acabo de encontrar en internet acepte mensajes largos, porque este mensaje va a ser largo. Seguramente vos no te acordás de mí, porque nos vimos una sola vez. Vos venías haciendo zigzag y hablando solo por la calle. Eras un borracho más a las 2 de la mañana, pensamos nosotros. No me acuerdo qué pediste, si cigarrillos o cerveza, lo más probable. Chiri trabajaba los viernes en un kiosco de la calle Cerrito, en el medio de la capital federal en Buenos Aires, y yo la acompañaba. Atrás tuyo entraron 3 inglesitas, vos les decías guarangadas, llenas de altura. Al rato estábamos tomándonos con vos unas coronitas en el mostrador, Chiri, vos y yo. Nosotros estábamos escuchando a Piazzolla en un grabador. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos miramos de reojo, vos decías que habías comido con él, eras un borracho con imaginación, pensamos nosotros, y después dijiste: ¿ya cierran el kiosco? Sí, le dije. Vamos a mi casa a tomarnos la última. Chiri y yo teníamos poquito más de 20 años en ese momento, pero supimos que no nos querías coger, que no iba por ahí el asunto, que posiblemente todo era tan simple como que realmente te querías tomar la última en tu casa y no estar solo. Si no hubieras dicho 30 cosas inteligentes en media hora, no te hubiéramos acompañado, pero habías hablado de cosas importantes. Nos confesaste que no entendías 2 frases. La primera frase que no entendías es esa que dice: ¿hace calor o soy yo? Y la segunda frase que no entendías era: cualquier cosita llámame. A nosotros nos pasaba lo mismo, no entendíamos cómo la gente era capaz de hablar sin entender. Por eso fue que cerramos el kiosco y nos fuimos con vos. Porque aunque estuvieras borracho y nos mintieras una amistad con Piazzolla, podías ver el mundo, el pequeño mundo que nosotros veíamos. No me acuerdo por dónde fuimos a tu casa, es una parte que se me escapa de la memoria. Antes de llegar, quisiste cruzar por otro lado, había una barranca importante y la tarde había llovido. El tema es que resbalamos los 3. En realidad resbalaste vos, te agarraste de mí, yo me agarré de Chiri y nos fuimos todos en picada. Nos pusimos de barro hasta el culo, pero la risa que nos dio valió la pena. La cara del portero de tu edificio, no me lo olvido más, fue para hacerle una foto, cuando te vio llegar con nosotros, tu cara llena de barro, nuestros ojos llenos de risa. El portero hizo un gesto de: otra vez, don Hugo, ya está grande. Tu portero te dio una botella de whisky casero, sin etiquetas. Dijo que alguien te lo había traído de regalo y lo había dejado en recepción. Nosotros mirábamos el edificio, demasiado imponente el edificio para que viviera ahí un borracho que no tenía dónde caerse muerto. Yo te creí lo de Piazzolla cuando entré a tu atelier y vi pegada en la pared una foto tuya sentado al lado en la mesa comiendo con Fellini. Ahí creí lo de Piazzolla. Y después vimos tus cuadros. Eso fue increíble. Nos sentamos en unos sillones, pusiste de fondo la MTV. Ni siquiera me acordaba yo al día siguiente de qué hablamos todo ese tiempo. Así que es imposible que me acuerde ahora, tantos años después. Desde que llegamos, borrachos, paulatinos, también nosotros, todo se me empieza a desdibujar. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, hiperactiva, absurda. Creo que nunca jamás supiste nuestros nombres. Nosotros te los dijimos un par de veces, porque vos lo preguntabas todo el tiempo, como todos los borrachos que preguntan los nombres, pero también, como cualquier borracho, nos bautizaste. Toda esa noche fuimos Tito y Cepillo. A mí me pusiste Cepillo porque tenía el pelo gracioso. A Chiri no sé por qué lo bautizaste Tito. El milagro de Entrecasa ocurrió entrada a la madrugada. Hablábamos de algo y vos dijiste que habías nacido el 16 de marzo. Yo dije: yo también, con la sorpresa que te da descubrir esas pavadas en medio de la borrachera, en medio de las grandes ocasiones. Hiciste un escándalo, Hugo.
Me pediste los documentos, te cercioraste, después nos abrazamos, dijimos que éramos hermanos. Para festejar nos llevaste a la azotea. Vos corregime si me equivoco, pero creo que estábamos en un piso 25, por lo menos eso parecía. Ya en la terraza incluso nos subimos al techito del ascensor, más arriba no podíamos estar. Yo jamás había visto Buenos Aires desde tan alto, Chiri tampoco. Había un viento que en esa época era increíble. En esta época ya no hay ese viento. Teníamos 20 años y la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos que íbamos a vivir de escribir, tarde o temprano. Y vos nos subiste a la parte más alta de una ciudad hermosa y abriste ese whisky de regalo. Me acuerdo muy pocas cosas más. Me acuerdo que cada vez que estabas más borracho, pero que nunca perdías la clase. Me acuerdo de haber pensado, qué lástima, Hugo mañana no se va a acordar de todo esto. En realidad uno de los motivos por el que te escribo es solamente para que te acuerdes. Había un foquito de 20 watts escondido, un foquito encendido colgando de la terraza. Detrás estaban todas las luces de la ciudad. Vos te quedaste mirando el foquito ese prendido, nos señalaste el foco, nos advertiste de su presencia y dijiste, miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada a Chiri y a mí durante todos estos años. Me parece que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa, que ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos en ese segundo que no había otra palabra posible para ese foco, era impertinente, y era maravilloso que un pintor, incluso borracho, lo supiera tan fácil. Nos despedimos en el ascensor de la terraza, ni siquiera volvimos al atelier. Vos querías seguir toda la noche, pero Chiri tenía que volver al kiosco temprano. Antes de irnos, nos pusiste de espaldas, mirando Buenos Aires, y dijiste, Hugo, dijiste textualmente, todo esto es de ustedes, Tito y Cepillo. Dios no tiene nada malo para ustedes. Eso dijiste. Y después bajamos. Nos fuimos a casa, llenos de barro, con la cabeza como dos tambores. Durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos, Tito y Cepillo. Durante algunos días le contamos a nuestros amigos esa noche que parecía un cuento, y estábamos contentos de haber sido tus amigos esas 4 o 5 horas. Siempre pensé que vos no te acordás, que no te acordaste nunca de todo esto. Por eso no está mal que tantos años después te lleguen estas incoherencias a la memoria. Para mí, Buenos Aires se puede resumir en esa noche. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido pasó ahí. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos decía por esas épocas que el mundo era maravilloso. Y vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un gran abrazo. ¿Qué le habrá llegado del cuento a Hugo, no? Le llegó, lo supimos después que le llegó. O sea, unas semanas después que le mandé eso, me mandó un mail tremendamente cariñoso, diciéndome que se acordaba perfectamente, Mirá. pero perfectamente de esa noche. Y no solamente eso, me dijo, vos te equivocás en una parte, vos eras Tito y Chiri era Cepillo. Me dijo él que se acordaba incluso de eso y nos contó en confidencia que esa noche cuando nos fuimos se puso a llorar y decidió irse de Argentina para siempre. Mirá. Decidió, después de vernos con tanta energía y recién empezando, que él ya no tenía esa fuerza, que él ya no iba a tener nunca esa fuerza, y a la semana se fue a vivir a México, sigue viviendo en México. O sea que desde México te comunicó esto. Sí. ¿Cómo sí, es no su lo vi nunca apellido, más. Hernán? Se llama Hugo Laurencena. Después googleen la bestialidad de pintor que es un pintor hiperrealista, pero es muy bestia, muy bestia. Hugo Laurencena. Hugo Laurencena. Sí, es Qué muy maravillas. bestia. No lo vi nunca más, seguí siempre en contacto. Me enteré hace un par de semanas que va a volver a Buenos Aires el 24 de este mes, el 24 de agosto, a visitar amigos después de mucho tiempo. Así que lo voy a ver por primera vez, o en realidad por segunda vez en mi vida, dentro de un par de semanas. Mirá vos, justo para nosotros, bueno. esas jornadas de la nostalgia, ¿no? Para los uruguayos. Claro, además. Vaya si además, tendrás un increíble. día de la nostalgia vos el próximo 24, ¿no? Increíble, es verdad. No, mirá, no había hecho la relación, es cierto. Sabés que estabas recontra invitado a esa fiesta, ya que estamos hablando de la noche de nostalgia. Sí, A esa sí imagino, estás sí, claro. invitado, porque hay Claro que sí. una entrada para vos, pero no vas a poder venir. No, seguramente no voy a estar. Voy a estar unos días después.
en Montevideo. Voy a estar entre la noche de la nostalgia y el partido de Argentina-Uruguay. En medio de eso, perdiéndome las dos cosas, voy a estar en Montevideo. Qué maravilla que son esos encuentros con desconocidos, ¿eh? Es tremendo, Que es alucinante. a veces se dan cuando uno viaja. En Montevideo, en general, se dan más cuando uno está solo. Me gusta que te haya pasado a vos cuando estabas con un amigo, porque si son más gente, en general haces grupo y no terminas conectando. abrís. Claro, y Claro, es distinto. no te abrís tanto. No se abre todo el mundo como tiene que abrirse, es verdad. Es verdad, pasa que Chiri y yo en esa época éramos casi uno. Entonces nos podían ocurrir cosas de esa calaña. Ujú. Hernán, bueno, nos decías entonces que te vas a reencontrar con él la semana que viene, que vas a venir por Montevideo unos días. Lo que venís a hacer acá tiene que ver con algo de tu obra. No sé todavía si voy a ir a hacer algún recital de cuentos o no. Voy, como cada mes, a estar un rato con ustedes en el estudio y hacer un poco de una grabación de unos programas de televisión que estamos haciendo para TV Ciudad. Ah, lo de TV Ciudad, perfecto. Claro, exactamente. Sobre el partido de Argentina-Uruguay, ¿no? Que no vas a ver en el Estadio Centenario por el tema de la entrada. Contanos ya, ahora a pocos días de ese match, cómo se vive la previa, porque consumimos muchos canales argentinos, pero quiero que un tipo de allá me cuente cómo están viendo la previa del debut de Sampaoli y este partido que, por ejemplo, dejó afuera a Gonzalo Higuaín. Dejó afuera a Gonzalo Higuaín y incorporó por primera vez, después de tantas idas y venidas dialécticas, morales, éticas, supersticiosas, a Icardi. Me parece que ahí está la gran novedad. O sea, Icardi, que es un jugador de fútbol, que le sacó la esposa a otro jugador de fútbol, y parece que eso no se hace en los ámbitos machistas del fútbol, en donde todavía se entiende que la mujer es una especie de valija que se llevan los varones de un lado para el otro. Hay una especie de códigos ridículos del medioevo. Y bueno, entonces Icardi, haciendo goles sin parar en Europa, no jugaba en la selección argentina. Parece que Sampaoli o es un poco más sensato o pasó el suficiente tiempo y los códigos prescribieron, no sé bien por qué, pero Icardi está otra vez convocado, está por primera vez convocado a la selección. ¿Sabés que no es la primera, no? Casualmente el debut de Icardi fue hace 4 años acá en Montevideo por la eliminatoria contra Uruguay. Pero es la primera desde el afer. Ah, desde el lío, por supuesto. Claro, desde el lío, sí, claro, no, antes sí, de hecho creo que ha jugado en juveniles también. Y eso no, desde el lío me parece que fue proscripto. Sí, por supuesto. Como una especie de cruz roja en la espalda. Totalmente. Grabada con fuego para que le doliera. Sí. O sea, es una cosa muy ridícula y que me parece que todo el mundo está en un 50% a favor de esos códigos ridículos, el otro 50% diciendo necesitamos jugadores buenos que hagan goles. Y me parece que Sampaoli hizo lo correcto, me parece que está todo el mundo muy expectante de ver cómo funciona ese jugador dentro del microclima del vestuario, si lo abrazan cuando hace un gol, y una cantidad de cosas que son más del programas de Chimento de la tarde que no de lo deportivo, pero estamos muy atentos a eso, y muy atentos también al debut de un nuevo seleccionador, que siempre es esperanza pura en Argentina. Más allá de que nos guste o no, siempre se genera una esperanza muy grande, y sobre todo cuando hay una previa de un mundial que falta menos de un año para que ocurra. Muy poquito. ¿Estuviste viendo algo de las ligas europeas que empezaron este fin de semana? La inglesa me está maravillando, la inglesa está llena de goles, está trabajándose muy bien. Me sorprendió, no para bien, el inicio, más allá de que haya hecho un gol, Neymar en el PSG, y estoy esperando con muchas ganas que empiece de verdad la Liga Española. Lo de la Supercopa de esta semana y de la semana que viene es una previa interesante, pero tengo ganas de que empiece la Liga Española, que es a mí personalmente la que más me gusta por una cuestión de nostalgia. Sí, claro. Ahora, vos que sos del Barça, ¿cómo te habrá dolido esa derrota en el Camp Nou, con Real Madrid? Tremendo, y sobre todo cuando el gol del triunfo lo mete Ronaldo, a mí no me gusta nada, porque es un ser despreciable, absolutamente, un sujeto despreciable, que a mí me ayudó muchísimo a odiar el lugar donde viví. Entonces estoy como formateado para odiar a todo lo que sea blanco y de Real Madrid, y particularmente a Cristiano Ronaldo. Hernán, te mandamos un abrazo, y la semana que viene seguimos charlando. Y la otra te tenemos acá en Montevideo. Ah, ¿no? Y la otra claro, va, la que viene por teléfono, y en la otra, la posterior a la Noche de la Nostalgia, acá en Montevideo con nosotros. Ahí nos actualizamos las caras de vuelta. Dale, que pases bien. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego. Chau. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.